Bueno, el siguiente ejercicio dice, en los siguientes apartados se muestran unos estudios estadísticos, conteste lo que se le plantea en cada caso. Apartado A. Complete la siguiente tabla de frecuencias para los datos que se han registrado a lo largo de 30 minutos en el peaje de una autopista y que corresponden al número de personas que ocupaban cada vehículo. Entonces, en el primer vehículo observaron 4 ocupantes, en el segundo 2, en el tercero 1, en el cuarto 2, etc. Bueno, tenemos aquí recogida la tabla, los posibles valores son 1, 2, 3, 4 o 5 pasajeros. Y nada, la frecuencia absoluta es cuántas veces aparece cada uno de esos valores. Entonces empezamos con el 1 y entonces sería 1, 2, 3 y 4. Con el 2 tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. Con el 3 tenemos 1 y 2. Con el 4 tenemos 1 y 2. Y con el 5 tenemos 1. ¿Vale? Lo que hace un total de 14 observaciones o 14 datos. Esto lo voy a anotar porque normalmente necesitamos esto para calcular. Bueno, la frecuencia acumulada. ¿Qué es la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada para cada valor de la variable es el número de observaciones que hemos hecho para ese valor de la variable o menores. ¿Vale? Por eso se llama acumulada, porque se van acumulando. Es decir, para 1 la frecuencia acumulada es cuántos coches hemos visto con un pasajero o menos. Pues esos son los mismos que un pasajero, 4. La frecuencia acumulada para el 2 son los que hemos visto con 2 pasajeros o menos, es decir, los de 2 o 1. Y eso al final lo obtengo sumando estos valores, 5 y 4, 9. La frecuencia acumulada para 3 es cuántos coches hemos visto con 3 pasajeros o menos. Claro, es decir, 1, 2 o 3. De 1 y 2 ya lo teníamos antes. Entonces ahora añado los que tenían 3 y serían 9 más 2, 11. Vale, con 4 pasajeros serían los que tienen 4 o menos pasajeros. Los de 1, 2 o 3 ya lo tenemos de antes. Entonces sería añadir los que van con 4. Entonces sería 11 y 2, 13. Y lo mismo para último, 13 y 1, 14. Vale, la frecuencia relativa es el resultado de dividir la frecuencia absoluta entre el número de observaciones. Entonces la frecuencia relativa en el primer caso es 4 dividido entre 14, que esto da como resultado 0,286. Vale, en el siguiente caso sería, la frecuencia absoluta es 5, pues 5 dividido entre 14, y 5 dividido entre 14 es 0,357. En el siguiente caso, para 3, la frecuencia relativa sería frecuencia absoluta 2 dividido entre el total de observaciones, 2 entre 14, y esto me da 0,143. La frecuencia relativa para el 4 es la misma, 2 entre 14, que es 0,143. Y la frecuencia relativa para el 5 sería una frecuencia absoluta de 1, 1 entre 14 me queda 0,071. 0,71. Vale. Y bueno, luego el porcentaje no es más que la frecuencia relativa multiplicada por 100. Entonces aquí sería 28,6%. El siguiente sería 0,357%, pues 35,7%. El siguiente sería 0,143%, pues 14,3%. Esto es lo mismo. Y si multiplicamos este 0,071 lo multiplicamos por 100, me queda 7,1%. El apartado B dice, determina los siguientes parámetros estadísticos, media, moda, mediana y rango, para el conjunto de datos que representan el tiempo en minutos que tardan en realizar un ejercicio de álgebra 10 alumnos de una clase. Bueno, tenemos aquí las posibles respuestas, que son 2, 3, 4, 5 y 6, entonces eso lo anotamos, esos son los valores de la variable. Voy a hacerme aquí un poco de sitio, así, igual, un segundo, no, me he pasado.
Ahí. Perdón, un poquito. Ahí, vale. Tenemos estos posibles valores de la variable y bueno, aquí vamos a apuntar sus frecuencias absolutas. Para el 2, ¿cuántas veces aparece el 2? Pues 1 y 2. ¿Cuántas veces aparece el 3? 1, 2, 3. ¿Cuántas veces aparece el 4? 1 y 2. ¿Cuántas veces aparece el 5? 1 y 2. ¿Y cuántas veces aparece el 6? 1. Bueno, y para calcular otros valores, en la mediana, por ejemplo, me viene bien la frecuencia acumulada, lo hemos visto en el apartado anterior, entonces aquí sería lo mismo, 2, y luego 2 más 3, 5, 5 más 2, 7, 7 más 2, 9, y 9 más 1, 10. ¿Vale? Y aquí, para calcular la media, me viene bien multiplicar las dos primeras columnas, entonces sería 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 4 por 2, 8, 5 por 2, 10 y 6 por 1, 6. Bueno, al final esta columna es como si yo estuviera sumando todos estos términos. 2 veces el 2, 3 veces el 3, más 8 veces, más 4, perdón, 2 veces el 4, 2 veces el 5, etc. Vale, entonces, esta columna, ¿cuánto suma? Serían 10, 20, 37. 37. Por tanto, vale, podemos calcular ya. ¿Cuál sería la media? La media sería la suma de todos los valores, que es esto de aquí, 37, dividido entre el número de observaciones, que son 10, por lo tanto la media es 3,7 minutos tardan en resolver el ejercicio. La moda. La moda es el valor que más veces aparece. Entonces, si vemos la frecuencia absoluta, el que más veces aparece con 3 veces es el 3. Entonces la moda es el 3. Pero ojo, el 3 no de que aparezca 3 veces, sino el 3 de que el valor 3 es el que más veces aparece. Vale, la mediana. La mediana sería el valor que queda en medio si ordenáramos los términos de menor a mayor. Vale, si ordenamos los términos de menor a mayor, ahora podemos hacer, como son pocos, tenemos 2 doses, 3 treses, 2 cuatros, 2 5 y un 6. Vale, como tenemos 10 observaciones, las que están en el medio son 2 posiciones, que son esta, el 3 y el 4. Entonces, la mediana, cuando tenemos un número par de observaciones y por tanto los que están en el medio son 2, la mediana se define como la media de esos dos valores. La media de 3 y 4 es 3,5. Y por último, bueno, voy a borrar la tabla, bueno, o esta parte de aquí, para la última parte. El rango se define como la diferencia que hay entre el mayor valor y el menor. Es decir, el valor más alto que hemos observado es 6, el menor es 2, por lo tanto el rango es 4.